¿Soñar? ¿O crear y dejar huellas que trascienden miles de años? La historia de la humanidad no comienza en las ciudades ni en los libros, sino en el momento en que un pequeño grupo de seres en África decidió levantarse sobre dos piernas y mirar el horizonte. Hoy, viajaremos desde la evolución del Homo sapiens, hasta el nacimiento de las primeras civilizaciones y el esplendor de los grandes imperios. Prepárate, porque esta no es solo una historia del pasado, es la historia de todos nosotros. Los primeros humanos, el inicio de nuestra especie. La humanidad tiene raíces profundas que se hunden en África. Nuestros antepasados más lejanos no eran Homo sapiens todavía, pero marcaron los primeros pasos hacia lo que somos hoy. Australopithecus, hace más de 3 millones de años, caminaron erguidos por primera vez. Imagina lo que significó: 2 manos libres para cargar alimentos, usar herramientas y cuidar de sus crías. Ese simple cambio físico cambió para siempre nuestro destino. Homo habilis, llamado el hombre hábil, apareció hace 2 millones de años. Fueron los primeros en crear herramientas de piedra afiladas, capaces de cortar carne o romper huesos. Un acto simple que multiplicó sus posibilidades de supervivencia. Homo erectus, pioneros del fuego. Cocinar los alimentos no solo los hizo más fáciles de digerir, también liberó energía para el desarrollo de un cerebro más grande. El fuego fue el inicio de la cultura, alrededor de él nacieron las primeras historias, los primeros mitos y la primera sensación de comunidad. Y luego, hace unos 200.000 años, apareció el Homo sapiens, nosotros. Lo que nos distinguió no fue la fuerza ni los colmillos, sino la capacidad de imaginar y cooperar. Creamos pinturas en cuevas, como las de Altamira y Lascaux, que no eran simples dibujos, eran símbolos, creencias, visiones del mundo. Los sapiens cazaban en grupo, compartían alimentos y transmitían conocimiento de generación en generación. La clave fue el lenguaje, gracias a él, pudimos organizarnos en grupos más grandes, inventar historias comunes y construir confianza entre desconocidos. El secreto de la humanidad nunca fue la violencia ni la fuerza. Fue la capacidad de soñar juntos. Sobrevivimos porque aprendimos a contarnos historias. El nacimiento de la civilización, de nómadas a constructores de futuro. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos fuimos nómadas. Seguíamos a los animales, recolectábamos frutos y nos movíamos constantemente. Pero hace unos 10.000 años, algo cambió para siempre: aprendimos a cultivar la tierra. Este momento, conocido como la Revolución Neolítica, marcó un antes y un después. Con la agricultura, ya no necesitábamos movernos constantemente. Los grupos humanos comenzaron a establecerse en aldeas permanentes. La producción de alimentos generó excedentes, lo que permitió que algunas personas se dedicaran a otras actividades: artesanos, comerciantes, sacerdotes, líderes. De la agricultura nació el comercio, la organización social y, finalmente, las primeras ciudades. Pero no solo fue un cambio económico, fue un cambio cultural y espiritual. La tierra, el sol y el agua se convirtieron en símbolos sagrados. Las primeras grandes civilizaciones nacieron junto a los ríos. Mesopotamia, la tierra entre ríos, fue la cuna de la escritura cuneiforme, el primer sistema para dejar huellas del conocimiento humano. Egipto, con el Nilo como arteria vital, construyó pirámides que aún hoy nos dejan sin aliento. Los faraones gobernaban con poder divino, pero también organizaron un sistema agrícola que permitió alimentar a millones. En China, el río amarillo dio origen a una civilización que siglos más tarde inventaría la brújula, el papel y la pólvora. En América, los olmecas pusieron los cimientos para culturas como los mayas y aztecas, que desarrollaron conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas. La escritura fue uno de los mayores inventos de esta era. Pasamos de contar historias alrededor del fuego a grabarlas en piedra, arcilla o papiro. Eso permitió transmitir leyes, religiones y saberes que perdurarían por milenios. El día que sembramos trigo, también sembramos el futuro. La civilización nació cuando dejamos de vivir solo para sobrevivir, y comenzamos a vivir para crear. Imperios y guerras, el poder y las ideas que cambiaron el mundo. Con las ciudades vinieron nuevas oportunidades. Y nuevos conflictos. El deseo de tierras, riqueza y poder llevó a los humanos a organizar ejércitos, y a expandirse más allá de sus fronteras. Así nacieron los imperios. Grecia, mucho más que batallas como las Termópilas o Maratón. Grecia fue la cuna de la democracia, la filosofía y el teatro. Sócrates, Platón y Aristóteles nos enseñaron a reflexionar sobre la vida, la justicia y el universo. Aunque eran pequeñas ciudades-estado, su influencia fue gigantesca. Roma,
Un imperio que abarcó desde Inglaterra hasta África. Fueron ingenieros brillantes, carreteras, acueductos, anfiteatros. Construcciones que aún hoy siguen en pie. Crearon un sistema de leyes que se convirtió en la base del derecho moderno. China, con sus poderosas dinastías, levantaron la Gran Muralla, no solo como defensa, sino como símbolo de unidad. Sus inventos, la pólvora, el papel, la seda, transformaron al mundo entero. Egipto, sus faraones no solo buscaban poder en vida, sino la eternidad. Sus templos y tumbas fueron la materialización de una obsesión, vencer al tiempo. En América, los mayas, aztecas e incas levantaron imperios colosales, construyeron ciudades como Teotihuacán y Machu Picchu, y observaron los cielos con un conocimiento astronómico que aún sorprende. Pero cada imperio compartía algo en común, todos, tarde o temprano, cayeron. La ambición, las guerras internas y la presión de enemigos externos demostraron que ningún poder es eterno. Los imperios desaparecen, pero las ideas sobreviven. La democracia griega, el derecho romano, la ciencia árabe, el arte renacentista. Son llamas que aún iluminan nuestro presente. La Edad Media, fe, caballeros y conocimiento oculto. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, comenzó una nueva era, la Edad Media. Durante siglos, la fe y la religión dominaron la vida cotidiana en Europa, mientras que otras regiones del mundo vivían un florecimiento distinto. Europa medieval, castillos, caballeros y reinos en guerra. La Iglesia Católica se convirtió en el centro de poder, regulando la vida espiritual y política. La fe lo explicaba todo, desde la peste hasta las cosechas. El Islam. En Oriente Medio, el surgimiento del Islam en el siglo VII dio origen a un imperio que no solo conquistó territorios, sino que también preservó y expandió el conocimiento griego y romano. Bagdad, Córdoba y Damasco se convirtieron en faros de ciencia, medicina, filosofía y arte. Asia. En China, surgieron dinastías poderosas que perfeccionaron la pólvora, la imprenta y la brújula, inventos que cambiarían el mundo. En Japón, los samuráis mantenían códigos de honor y disciplina que aún fascinan hoy. América precolombina, florecieron culturas como los mayas y, más adelante, los aztecas e incas, con avances sorprendentes en matemáticas, astronomía y arquitectura. Aunque llamamos a esta época oscura, no lo fue para todos. Mientras Europa luchaba en guerras feudales, otras culturas mantenían viva la llama del conocimiento. La historia siempre depende de dónde la mires. El Renacimiento y la Ilustración, el despertar de la razón tras siglos de dominio religioso, Europa experimentó un renacer. El Renacimiento, en los siglos XV y XVI, marcó el regreso al pensamiento clásico y a la confianza en la capacidad humana de crear y razonar. Arte y cultura. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael transformaron la pintura y la escultura en ventanas hacia lo divino y lo humano al mismo tiempo. Ciencia. Galileo y Copérnico desafiaron la visión de la Iglesia, mostrando que la Tierra no era el centro del universo. Exploración. Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Magallanes abrieron rutas que unieron continentes. El mundo se volvió global por primera vez. En el siglo XVIII llegó la Ilustración, llamada también la Era de la Razón. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu defendieron la libertad, la igualdad y la separación de poderes. Estas ideas encendieron revoluciones. La Revolución Americana, 1776 y la Revolución Francesa, 1789, marcaron un nuevo rumbo para los pueblos, sembrando la idea de que la soberanía pertenece al pueblo, no a los reyes. El Renacimiento nos enseñó a soñar y la Ilustración a pensar. El ser humano dejó de ver el destino como algo impuesto por Dios o los reyes, y comenzó a escribir su propia historia. La era moderna, revoluciones, ciencia y un mundo global. El siglo XIX y XX fueron testigos de transformaciones tan rápidas y radicales que cambiaron la humanidad para siempre. Revolución industrial, las máquinas sustituyeron la fuerza humana y animal. El vapor, la electricidad y luego el petróleo multiplicaron la producción y dieron origen a las ciudades modernas. Pero también trajeron desigualdades y explotación laboral. Nacionalismos y guerras, el deseo de poder y control llevó a los países a conflictos cada vez más devastadores. El siglo XX conoció las dos guerras mundiales, con millones de muertos, pero también con avances tecnológicos y sociales sin precedentes. Ciencia y tecnología, desde la teoría de la evolución de Darwin hasta la llegada del hombre a la Luna en 1969, la humanidad cruzó fronteras antes impensables. La medicina, la informática y la energía nuclear transformaron radicalmente nuestra forma de vivir. Globalización, la comunicación, el comercio y la cultura unieron al planeta.
Internet en el siglo XXI hizo que el conocimiento se volviera instantáneo y accesible para miles de millones. En apenas 2 siglos, el Homo sapiens pasó de viajar en caballos a pisar la luna. Nuestra capacidad de crear no tiene límites. Pero tampoco los tiene nuestra capacidad de destruir. La pregunta sigue siendo, ¿qué camino elegiremos? Desde los primeros Homo sapiens hasta las grandes civilizaciones, nuestra historia es un espejo de lo que somos. Seres capaces de crear maravillas, pero también de destruir. Lo que somos hoy, nuestras ciudades, nuestras lenguas, nuestras creencias, es el eco de miles de generaciones que caminaron antes que nosotros. El pasado no está muerto, vive en cada palabra, en cada idea, en cada acto. La gran pregunta es, ¿qué huella dejaremos nosotros a quienes vendrán después? Si este viaje por la historia de la humanidad te emocionó, suscríbete a La Bóveda de la Historia y acompáñanos en cada capítulo del pasado. Dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios, ¿qué civilización antigua crees que cambió más el rumbo del mundo? Juntos, mantendremos viva la memoria de la humanidad.